Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo video, ¿sí? Segundo video de Python paso a paso. Eh, lo que vamos a hacer hoy es continuar un poco con el tema de variables y cómo funcionan, cómo podemos trabajar con ellas, o por lo menos qué tipo de variables tenemos, y un ejercicio bastante simple. La idea obviamente de los videos, voy a tratar sí de subir cada vez más seguidos, pero sumamente cortitos, cosa de que no se cansen de verlo y yo claramente encuentro un momento y un espacio para poder hacerlos. Normalmente, como han pasado con otros videos, que ya los voy a retomar, por ahí son más largos, y tengo que organizarlos y tengo que ver de qué voy a hablar en ese momento y bueno, hay toda una cuestión previa que muchas veces termino muy cansado o no encuentro el momento justo. Así que, sin mucho más, vamos a tratar de que sea sumamente cortito y podamos continuarlos y ir avanzando sin muchos bloqueos. Entonces, variables. Acá ya habíamos declarado unas variables el otro día, o habíamos declarado la variable A. Y obviamente podemos seguir declarando variables, lo tengo en inglés, sí. eh, y ponerlos, ¿sí? De esta forma. Por ejemplo, vamos a poner una variable tipo string. O podemos hacer otra cosa en Python, que es, por ahí si están acostumbrados a otros lenguajes, también se puede hacer, digamos, o sea, tenemos como una forma en la cual nosotros podemos declarar consecutivamente muchas variables y asignarlas en ese momento. Normalmente lo que se suele hacer es colocar acá los valores o algo que va a impactar en Python en todos los casos, o sea, digo, que no solamente funciona acá, sino que va a funcionar en otras condiciones o en otras formas de trabajar, es que nosotros podemos declararlas y asignarlas en el mismo orden que nosotros queremos, ¿sí? Eh, por ejemplo, voy a poner acá, sí. Entonces, cada una de las variables que tenemos, si yo ejecuto, vamos a ejecutar, a ver si lo tengo todavía acá. ¿Ven? Si se fijan, todavía seguimos obteniendo 10 del valor de A. Y si escribimos... Oh, teclado nuevo. Si escribimos B y si escribimos C, cada uno de estos elementos debería tener... no lo grabé. Ahí va, ya me estaba asustando. Tiene cada uno de los elementos tiene el valor que nosotros hemos colocado. Entonces, no hace falta que las coloquemos de esta forma, ni tampoco en una sola línea, sino que podemos, o una línea para cada variable, sino que podemos simplemente en el mismo orden en el cual nosotros estamos creando, vamos a ir asignando las variables. Como yo les decía en el primer video, una de las ideas de Python es tal vez simplificar o hacer cada vez menos líneas de código, o nos ayuda de alguna forma a hacer pocas líneas de código. Por lo tanto, está bueno, digamos, en una sola línea podemos declarar muchas variables y ir asignándole estos valores que tenemos en las variables. Otro tipo de variable que tenemos, o sea, acá tenemos enteros o números, strings. Otro tipo de variables que tenemos son las variables booleanas, que en el caso de Python, a diferencia tal vez de otros lenguajes más orientados a C++ o C, tipo C Sharp, Java y esos, eh, el tipo de dato va con mayúscula, ¿sí? Por lo tanto, yo podría decir si es falso o no, o true, digamos, a través de, digamos, con mayúsculas, ¿no? O sea, no en el caso de minúsculas. Y si nosotros obviamente imprimimos t, lo que vamos a obtener es eh, el resultado de la variable, ¿sí? Entonces tenemos ya 4 tipos de datos. Esto lo vamos a hacer más al estilo como lo veníamos haciendo antes. Voy a poner por acá t y vamos a poner true. Ahí va. Digo, como para que mantengamos el mismo orden. Vamos acá y ahí obtenemos el valor. Otra cosa interesante que podemos hacer con las variables, con los objetos, es saber de qué tipo son o si se comportan de alguna forma particular o tienen algún tipo de eh, digamos, sí, un tipo, si pertenecen a un tipo particular. Esto, de nuevo, lo podemos hacer en varios lenguajes.
pero es interesante conocerlo en el caso de Python. Por ejemplo, si voy a borrar esto, podríamos poner, por ejemplo, vamos a imprimir que el tipo de A, por ejemplo, vamos a ver qué nos dice. Si no nos, ¿sí? Entonces el tipo de A es un entero. Si hacemos lo mismo con el tipo de, vamos a poner C y vamos a poner T, que son los tres tipos diferentes que tenemos. ¿Sí? Tenemos una string, tenemos un booleano, ¿sí? Tenemos ese tipo de cosas. Ahora, nosotros podríamos también agregar, por ejemplo, un modificador que es este is que tenemos acá, ¿sí? Y preguntar si es de algún tipo particular, por ejemplo, si es un entero, ¿sí? En este caso, en el primer caso, ¿sí? Entonces, podemos comparar directamente y saber si es de un tipo de dato particular, sin mucha vuelta, ¿sí? El último tipo, o por lo menos un estado en el cual con el cual podemos trabajar, voy a poner D, es en el que en otros lenguajes nosotros tenemos el null, por ejemplo, ¿sí? Que es muy conocido. En JavaScript hay uno que se llama undefined, ¿sí? Bueno, aunque no son similares, pero digo, tenemos otros tipos más allá de los tipos de datos. En el caso de Python nosotros lo que tenemos es none, que vamos a considerarlo como si fuese un clásico null, ¿sí? Como si fuese de momento lo vamos a pensar de esa forma como para no complicarnos mucho, pero lo vamos a pensar como si fuese justamente el clásico null. Así que con estos son por lo menos los principales tipos de datos con los que vamos, o los tipos de variables con los cuales vamos a ir trabajando. Obviamente después vamos a tener objetos, clases y demás cuestiones, pero estos son como los primeros con los que, los más cercanos, los más fáciles de entender. Así que espero que les sirva y nos vemos el próximo video.